Hay muertes que no dejan paz. No importa cuánto dinero tengas, cuántas conexiones manejes o cuán protegido creas estar. Cuando el poder, la política y los secretos se cruzan, la muerte rara vez llega de forma simple. En este video vamos a hablar de 5 nombres que tenían algo en común: fortuna, influencia y un final rodeado de sombras. Muertes que oficialmente fueron explicadas, pero que dejaron demasiados cabos sueltos. Testigos que nunca hablaron, pruebas que desaparecieron y decisiones que aún hoy dividen a investigadores, periodistas y a la opinión pública. Porque cuando alguien con tanto poder muere de forma extraña, la pregunta no es solo cómo ocurrió, sino a quién le convenía que ocurriera. Antes de continuar, es importante decirlo. Este video es la segunda parte. Si aún no viste la parte 1 de 5 millonarios que murieron extrañamente, te recomendamos hacerlo. Bienvenidos a Detrás del Crimen, el canal donde analizamos los casos más oscuros, perturbadores y enigmáticos de la historia real. Caso número 5. Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed era heredero de una inmensa fortuna, hijo del magnate Mohamed Al-Fayed, dueño del Hotel Ritz de París y del almacén Harrods de Londres. Dodi vivía rodeado de lujo, y en 1997 su nombre comenzó a aparecer constantemente en los medios, por una razón muy concreta: su relación con Diana, princesa de Gales. Durante el verano de ese año, la pareja fue perseguida sin descanso por fotógrafos. Cada movimiento era seguido, cada salida se convertía en noticia. La presión mediática era asfixiante. La noche del 30 de agosto de 1997, Dodi y Diana cenaron en el Hotel Ritz. Decidieron salir pasada la medianoche para evitar a los paparazzi que se agolpaban en la entrada. Tomaron un Mercedes conducido por Henry Paul, el jefe de seguridad del hotel. En el asiento delantero iba el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones. Dodi y Diana se sentaron atrás. Minutos después, dentro del túnel del alma, el auto se estrelló violentamente contra uno de los pilares. Dodi Al-Fayed murió en el acto. Diana fue trasladada con vida al hospital, pero falleció horas después. El único sobreviviente fue el guardaespaldas. La versión oficial concluyó que el conductor iba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, y que la persecución de los paparazzi fue un factor determinante. Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas. Mohamed Al-Fayed nunca aceptó esa explicación. Durante años sostuvo que su hijo y Diana fueron víctimas de una conspiración. Según él, la relación entre Dodi y la princesa era vista como una amenaza por sectores del poder británico. Se habló de servicios de inteligencia, de vigilancia constante, incluso de un supuesto embarazo que jamás fue probado. La investigación judicial francesa cerró el caso como un accidente. En el Reino Unido, años después, una investigación concluyó que se trató de una muerte ilegal, causada por conducción imprudente y la presión de los paparazzi, descartando oficialmente la conspiración. Aún así, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué el chofer decidió conducir a esa velocidad? ¿Por qué no se usaron los cinturones de seguridad? ¿Por qué algunas cámaras de seguridad no funcionaban esa noche? Dodi Al-Fayed tenía 42 años. Era millonario, estaba enamorado y planeaba su futuro. Murió en uno de los accidentes más famosos de la historia moderna. Un hecho que todavía hoy sigue siendo objeto de teorías, documentales y debates. Caso número 4. Roberto Calvi. Roberto Calvi era uno de los banqueros más influyentes de Italia. Presidente del Banco Ambrosiano,
una de las instituciones financieras privadas más importantes del país. Durante años fue conocido como el banquero de Dios, debido a los estrechos vínculos entre su banco y el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. A principios de la década de 1980, el Banco Ambrosiano comenzó a derrumbarse. Se descubrió un enorme agujero financiero. Cientos de millones de dólares desaparecidos a través de complejas operaciones internacionales, sociedades fantasma y cuentas offshore. Las investigaciones apuntaban a una red de corrupción que involucraba a empresarios políticos, la mafia italiana y sectores del Vaticano. Calvi fue arrestado en 1981 y condenado por no cumplir las leyes monetarias italianas, aunque quedó en libertad mientras apelaba la sentencia. En 1982, cuando el escándalo alcanzaba niveles explosivos y el banco estaba al borde del colapso, Calvi desapareció repentinamente de Italia. Días después, el 18 de junio de 1982, su cuerpo fue hallado bajo el puente Blackfriars, en Londres. Se encontraba suspendido mediante una cuerda, con los bolsillos cargados de ladrillos y una considerable suma de dinero en efectivo repartida en distintas monedas. El escenario era tan desconcertante como inquietante. En un primer momento, las autoridades británicas señalaron que se trataba de un acto realizado por el propio Calvi. Sin embargo, la escena generó dudas casi de inmediato. No existían antecedentes que indicaran un estado emocional extremo. El procedimiento resultaba poco común, y la logística del hecho parecía excesivamente elaborada. A esto se sumaba un detalle simbólico: el nombre del puente Blackfriars, que alude a los frailes negros, una posible referencia a la logia masónica Propaganda Due, conocida como P2, organización con la que Calvi había sido relacionado. Con el paso del tiempo, esa versión inicial comenzó a perder fuerza. En 2002, tras nuevas pericias e investigaciones, un tribunal italiano concluyó que Roberto Calvi había sido víctima de un homicidio. La hipótesis sostuvo que fue eliminado para impedir que revelara información sensible sobre las finanzas del banco, sus vínculos internacionales y movimientos de dinero irregulares. Aún así, ninguna persona fue condenada de manera definitiva por su muerte. Varios sospechosos, entre ellos presuntos miembros de la mafia, llegaron a ser procesados, pero todos fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes. El caso terminó quedando sin responsables. Caso número 3. Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko no era solo un hombre con dinero. Era un exagente del FSB, el servicio de seguridad ruso sucesor de la KGB. Durante años había trabajado dentro del aparato de inteligencia del Estado ruso, hasta que rompió públicamente con el sistema. Acusó a sus superiores de corrupción, de vínculos con el crimen organizado y, lo más grave, de ordenar asesinatos políticos. Tras esas denuncias, Litvinenko huyó de Rusia y obtuvo asilo en el Reino Unido. En Londres se convirtió en una figura incómoda. Escribió libros, dio entrevistas y colaboró con investigaciones que señalaban directamente al Kremlin. También mantuvo vínculos con otros oligarcas rusos exiliados, algunos de ellos extremadamente ricos y enfrentados al poder de Vladimir Putin. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko se reunió en el Hotel Millennium de Londres con dos ciudadanos rusos, Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun. La reunión parecía rutinaria. Conversaron, tomaron té y se despidieron. Horas después, Litvinenko comenzó a sentirse gravemente enfermo.
Su estado empeoró de manera rápida y alarmante. Fue hospitalizado con síntomas que desconcertaron a los médicos: vómitos intensos, pérdida de cabello, fallos orgánicos. Durante días, nadie entendía qué estaba ocurriendo. No respondía a tratamientos convencionales. Su cuerpo se iba apagando lentamente. Finalmente, los especialistas descubrieron la causa. Litvinenko había sido envenenado con polonio 210, una sustancia radiactiva extremadamente rara, altamente tóxica y prácticamente imposible de obtener sin acceso a instalaciones estatales. La cantidad encontrada en su organismo era letal. Alexander Litvinenko murió el 23 de noviembre de 2006, a los 43 años. Antes de morir, dejó una declaración pública en la que acusó directamente al presidente ruso de estar detrás de su asesinato. Esa acusación sacudió al mundo. La investigación británica fue extensa. Se rastrearon restos de polonio en hoteles, aviones y restaurantes de Londres. Las pruebas indicaron que la sustancia había sido transportada desde Rusia y administrada durante la reunión en el hotel. En 2016, una investigación pública del Reino Unido concluyó que el asesinato fue probablemente aprobado por el FSB y por Vladimir Putin. Rusia negó todas las acusaciones y se negó a extraditar a los sospechosos. Andrei Lugovoy, uno de los señalados, terminó convirtiéndose en diputado en la Duma rusa. Nadie fue juzgado por el crimen. Caso número 2. Uwe Barschel. Uwe Barschel fue un político alemán de alto rango. Integrante de la Unión Demócrata Cristiana, llegó a ocupar el cargo de ministro-presidente del estado de Schleswig-Holstein. Joven, influyente y con una proyección notable, era visto como una de las figuras con mayor futuro dentro de la política alemana. En 1987, su trayectoria quedó envuelta en una fuerte controversia. Barschel fue señalado por presuntamente haber ordenado una operación ilegal de espionaje y desprestigio contra un adversario político. Él negó de forma categórica las acusaciones y sostuvo que estaba siendo víctima de una maniobra en su contra. A pesar de ello, la presión mediática y política aumentó y finalmente presentó su renuncia. Pocos días después, Barschel se trasladó a Suiza. El 11 de octubre de 1987 fue hallado sin vida en la bañera de su habitación del Hotel Beau Rivage, en Ginebra. Llamaba la atención que se encontrara completamente vestido. Los análisis posteriores revelaron la presencia de diversas sustancias en su organismo, entre ellas barbitúricos, sedantes y analgésicos, en concentraciones extremadamente elevadas. El escenario planteaba múltiples interrogantes. No se encontró un mensaje concluyente que explicara lo ocurrido. La documentación que llevaba consigo estaba incompleta, y la combinación de sustancias detectadas apuntaba a un proceso prolongado y complejo, poco común, incluso si él mismo, Barschel, lo hubiera provocado. Las autoridades suizas sostuvieron en un primer momento que se trató de un acto voluntario. Sin embargo, investigaciones posteriores llevadas a cabo en Alemania comenzaron a cuestionar esa versión. Surgieron hipótesis que hablaban de una posible intervención de terceros e incluso de la participación de organismos de inteligencia. A lo largo de los años se realizaron nuevas autopsias y análisis forenses, pero ninguno logró cerrar el caso de manera definitiva. Hasta el día de hoy, el fallecimiento de Uwe Barschel continúa clasificado oficialmente como de causa indeterminada. No fue posible demostrar de forma concluyente ni una acción voluntaria, ni la intervención directa de otra persona. Un político poderoso,
envuelto en escándalos, encontrado en una escena desconcertante, rodeado de demasiadas incógnitas y demasiados intereses en juego. Caso número 1. Boris Berezovsky. Boris Berezovsky fue una de las figuras más influyentes y acaudaladas de la Rusia posterior a la caída de la Unión Soviética. Un magnate que acumuló una enorme fortuna durante el proceso de privatización de empresas estatales en la década de los 90. Su poder se extendió hasta los niveles más altos del Kremlin. Tuvo un rol clave en el ascenso de Vladimir Putin y durante un periodo formó parte del círculo político más determinante del país. Sin embargo, esa alianza terminó fracturándose. Berezovsky pasó de ser un aliado estratégico a convertirse en un opositor declarado. Comenzó a denunciar públicamente al gobierno ruso por prácticas autoritarias, corrupción y persecución política. Ante ese escenario, abandonó Rusia y se instaló en el Reino Unido, donde obtuvo protección política. Desde allí, continuó respaldando a grupos opositores y lanzando duras críticas contra el poder establecido en Moscú. Con el paso del tiempo, su realidad dio un giro drástico. Enfrentó una serie de disputas legales y conflictos empresariales que erosionaron gran parte de su fortuna. En 2012 sufrió un revés decisivo en los tribunales británicos frente a Roman Abramovich, un fallo que tuvo un impacto profundo tanto en su situación financiera como en su estado anímico. Personas de su entorno aseguraron que ese episodio lo marcó de manera significativa. El 23 de marzo de 2013, Boris Berezovsky fue hallado sin vida en el baño de su residencia en Ascot, Inglaterra. Se encontraba en el suelo, con una prenda alrededor del cuello. No se detectaron signos evidentes de forcejeo, y en una primera evaluación, la policía no encontró indicios claros de participación de terceros. Los exámenes forenses señalaron que el cuadro era compatible con una asfixia por suspensión. No obstante, el forense británico indicó que no era posible determinar de forma concluyente si se trató de un acto voluntario. El veredicto oficial quedó abierto, sin establecer de manera definitiva una causa específica. Esta falta de certezas alimentó de inmediato las sospechas. Berezovsky era un hombre rodeado de adversarios, secretos y un pasado estrechamente vinculado al poder ruso. Además, su fallecimiento ocurrió pocos años después del caso de Alexander Litvinenko, lo que reforzó las teorías sobre una posible conexión. Rusia negó cualquier tipo de implicación. Por su parte, las autoridades británicas mantuvieron el caso bajo análisis durante años, sin lograr reunir pruebas concluyentes que permitieran cerrar la investigación. Hasta hoy, la muerte de Boris Berezovsky continúa envuelta en interrogantes. 5 hombres. 5 fortunas enormes. 5 muertes oficialmente explicadas pero llenas de preguntas. Accidentes, asesinatos encubiertos y escenas que no terminan de cerrar. Historias distintas pero con un patrón inquietante. Cuando el poder alcanza ciertos niveles, la verdad se vuelve frágil y la muerte rara vez es simple. Y ahora la pregunta inevitable queda para ustedes. ¿Creen que estas muertes fueron realmente lo que dicen los informes oficiales? ¿O estamos frente a casos donde la verdad nunca salió completamente a la luz? Si este tipo de historias te interesa, si te gusta analizar los casos donde el dinero, el poder y el crimen se cruzan, suscríbete a Detrás del Crimen. Dale like al video, compártelo y deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima investigación, Detrás del Crimen.